rica que si estuvieras a ras de suelo, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y creo que bueno, Lourdes, que te veo ahí toda calladita, pero luego nos vas a tener que hablar sobre este asunto. Hablo. Claro, nos darás esa visión de psicóloga que siempre nos gusta escuchar también en este programa. Alasne. Bueno, y yo tengo que confesarte, José Ignacio, que yo fui una de esas que escogió ética porque era más fácil de aprobar. Pero aún así... Conmigo no, yo te hubiera aprobado sí. todos. Y el 90% de mis alumnos sacan sobresaliente. Mira qué bien, ¿eh? Bueno, pero aún así sé que no todas las clases de religión son iguales, ni todos los curas son iguales. Y si no, que se lo pregunten a la protagonista de nuestro siguiente vídeo. Mira qué chico más guapo. Pedazo, en la playa. Chicos de estos no se ven todos los días, ¿eh? No. Madre mía. Yo creo que va a haber ligoteo aquí. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Es guapo, ¿eh? Guapísimo. Lourdes, no dices nada. Ay. No. Es que estaba esperando yo. Pues no va a haber. Bueno. Se ha hecho ilusiones ella, pero... Qué bonito esto también, ¿no? Qué pena. No va a ser posible. Ese gesto ha sido bonito también, sí, hombre. Sí. De lo malo le ha tocado la frente. Ella está bendecida ya. Por la mano de Dios. Bueno, gracias a todos. Lourdes, quédate conmigo, que vamos a seguir hablando sobre este asunto. Nos vamos a hacer un poquito de ejercicio y enseguida estamos con vosotros de nuevo. Hola, buenos días y aquí estamos otra vez con Eva. ¿Qué tal? Pues aquí, que estoy abonada, que me ha gustado a mí esto y lo quiero aprender todo. Muy bien, así todos en casa haciendo ejercicios religiosamente, como es el tema de hoy, y nosotros vamos a hacer ejercicios pues todos los días, un poquito. Un poquito, sí. Un poquito de forma controlada, y además hoy trabajaremos la cintura para eliminar esta grasita y tonificar y dejarla bien firme nuestra cintura. Yo no necesito eliminar nada, no, yo solo para pues, tonificar. Para mantener lo que tenemos bien firme. Muy bien, adelántate. Vamos allá. Vamos a ir al suelo. Muy al bien. Suelo. Desenroscamos la columna con control. Perfecto. Ya tenemos unos buenos hábitos que haciendo todos los días es que estos hábitos se adquieren sin querer. Sí. Flexionamos las piernas y las vamos a llevar hacia el pecho. Vamos a mantener la posición y así estamos alineando ya el cuerpo. Flexiona el tronco y echamos el aire siempre que hacemos la flexión porque nos asiste a respirar hacia afuera y mantener el abdomen hacia adentro. Sí. Y vamos a hacer que la rodilla, una, vaya hacia el pecho y la opuesta se estire, llevando las manos hacia esa rodilla, pero tenemos que evitar tirar fuerte de las manos, simplemente posamos las manos sobre la rodilla. Estés pulsando el aire cuando lleva la rodilla al pecho y el abdomen entra hacia adentro. Muy bien. Eso es, 2 repeticiones más y descansas un poquito. Perfecto. Las repeticiones son más o menos unas 10 repeticiones alternas, porque con pocas repeticiones le sacamos el máximo partido. No merece la pena hacer mucho y luego cargarnos. Vale. Pasamos a la cintura, a los costaditos, que esto era la parte central y anterior. Ahora vamos a hacer la cinturita desde la parte superior. El mismo movimiento de las piernas, flexiona el tronco, pero esta vez llevaremos los hombros hacia la rodilla opuesta, cuando quieras. Eso es, echando el aire. Echando el aire. Eso es. Lo que estamos intentando es evitar que el peso del cuerpo vaya hacia los costados y trabajemos la cintura para que se nos quede bien bonita este verano. Perfecto. Y descanso. Suficientes repeticiones. Fenómeno. O sea, me dices que con esto voy a estar con cinturita de avispa ideal. Pero vamos, enseguidísima además. Hoy he traído además, Eva, una toalla para que veamos que muchas veces estos ejercicios ahora los vamos a trabajar desde la parte inferior del cuerpo, desde las piernas, y la zona superior tiene que estar completamente descansada y algunas veces las cervicales se resienten un poquito. Lo que vamos a colocar es la toalla justo en el hueco cervical. Fíjate qué cómodo y agradable. Algo tan sencillo como una toalla. Ah, pues sí. Mira, cuando he visto la toalla he dicho, hoy me va a hacer sufrir, me va a hacer sudar mucho, pero no, muy a gusto. No, era para aliviar presiones, así que si notamos que la zona cervical nos cuesta un poquito, pues nos ponemos una toallita. Muy bien. Dejamos las manos a los costados y estiramos las piernas. Mantenemos el estiramiento aquí, en esta posición. Si vemos que no podemos estirar del todo, pues con que se queden las piernas un poquito flexionadas es suficiente. Y lo que vamos a hacer es llevar en círculos las piernas. Inspiramos y echamos el aire en el giro, trabajando la cintura. Otra vez, muy bien. Eso es, y cambiando la dirección. Y una vez más, y descansamos. Llevamos las rodillas al pecho, estiramos las piernas,
completamente, estíralas en el suelo, perfecto, y ya te puedes incorporar con el abdomen adentro. Ah, muy bien. Ya muy ves, no tiene mucha dificultad estos ejercicios. No, muy a gusto, la verdad. Sí, o sea, y sencillos, no hay que sudar mucho y además son muy beneficiosos. No, es que lo noto, por eso estoy viniendo. Pues nada, ¿te veo entonces otra vez? Hombre, si me dejas. Pero hombre, encantada. Pues venga, hasta la próxima. Después de hacer un poquito de ejercicio, seguimos debatiendo, seguimos hablando aquí en el Plató de Sabor de Hogar sobre religión o educación en valores, esas dos opciones que nos ofrecen nuestras escuelas, nuestros colegios para nuestros hijos. Buenos días, Iñaki Velasco. Buenos días, Sanchi. Lourdes, seguimos hablando sobre este asunto. Has estado antes muy atenta a lo que nos contaba José Ignacio Mir, ese profesor de educación cristiana. ¿Qué es lo que podemos ver, qué diferencia podemos apreciar entre un niño que acude regularmente a sus clases de religión y otro que en vez de ir a las clases de religión va a clases de educación en valores? ¿Qué diferencia puede haber entre esos dos niños? Bueno, yo diría que si ambos tienen una educación coherente, probablemente no veamos muchas diferencias. Donde se empiezan a ver diferencias es en aquellos niños en los que por un lado se les da una información y lo que están viviendo día a día en sus familias y en sus hogares es algo bien diferente. Sí que es verdad, hay algo que decía José Ignacio que es cierto, y es que la religión es un poco como subirse encima de un gigante, ¿no? Es verdad que la fe a veces da una fuerza contra las adversidades que probablemente cuando no tienes a lo mejor ningún tipo de creencia de lo sobrenatural, pues podremos decir que no tenemos. Pero también es cierto lo que decía Rosa, y es que cuando una persona no se conoce a sí misma, no conoce al otro, no sabe comunicar, no sabe tener tolerancia, de poco nos sirve ningún gigante, porque las personas tenemos que ir siempre construyéndonos desde abajo hacia arriba. Y cuando queremos hablar desde arriba, es muy difícil entender al otro, comprenderle, comprender sus instintos, sus emociones, sus necesidades. A lo mejor por eso la religión tiene esa especie como de contradicción, porque claro, yo por ejemplo, que también pues bueno, he estudiado en colegios religiosos y al final terminé estudiando ética, ¿no? Porque había tantas incoherencias. Cuando tú dices que todos somos iguales, que no tienes que mirar la paja del ojo ajeno, sino la viga en el tuyo, que ninguno somos nadie para juzgar al otro, que tenemos que entender, que comprender, que dar la mano, pues estamos hablando de una religión que dice todos somos iguales, aquí no hay ninguna diferencia y ninguno puede hacer de juez de nadie. Y sin embargo tenemos una religión que es la que se puede educar, que dice, bueno, pues hay una sexualidad, una orientación sexual que sí nos vale y una que no. Hay ciertas cosas que son legítimas y otras que no. Hay unas personas que por lo tanto son aceptadas y otras que no dentro de una religión y dentro de una casa que supuestamente es de todos, porque es la casa de Dios. Entonces, oye, Lourdes, ¿y qué me dices de esos padres? Que hay muchos, los hay, pero por todas las esquinas. Padres que no practican la religión cristiana, que no acuden a misa regularmente, ni siquiera los domingos, que no rezan antes de comer, hábitos que marca esa religión, ¿verdad? Y que en casa no la practican, pero que a sus hijos les hacen acudir a unas clases de religión. bueno, yo te diría que si en formas no coinciden con una religión, pero sí en fondos, es decir, son unos padres que son tolerantes, que son flexibles, que no juzgan a los demás, que no les critican, que no van metiendo el dedo en el ojo de nadie, sino que no son críticos, son tolerantes, son flexibles, podríamos decir que ese niño probablemente no tenga ningún tipo de problema. Eso sí, si estamos hablando de que va a una educación, me da igual que sea una educación en valores o una educación religiosa, que se le está diciendo al niño vamos a ser tolerantes, vamos a ser buenos, vamos a rezar, y luego en casa lo que está viendo es todo lo contrario, pues damos lugar a la doble moral, ¿no? Que tanto... ¿Doble moral? Claro, una doble moral, es decir, vemos las cosas, pues bueno, desde la ideología, desde lo racional, yo voy diciendo sí, todos somos iguales, pero luego desde la creencia inconsciente no lo somos. Es decir, yo digo que todas las razas y todos los colores y todas las culturas pues son exactamente iguales, pero luego que mi hijo, que mi hija no se acerque a nadie. ¿Esto puede confundir a los niños? Claro, totalmente, porque, sobre todo porque no te permite conocerte a ti mismo. A veces es muy bueno que uno diga, jo, tengo este prejuicio, porque cuando yo veo que tengo un prejuicio, tengo una limitación y de alguna forma puedo trabajar para dejar de tenerla. Cuando yo creo que no tengo ningún prejuicio, porque bueno, cuando yo miro el espejo digo,
digo, no, yo no tengo ningún prejuicio, para mí todos somos iguales, y luego me tropiezo con este prejuicio, llega un momento, esto a mí me ocurre mucho en la consulta, ¿no? Que la gente dice, ¿pero por qué? Si yo siempre he pensado que yo no tenía este prejuicio, porque cuando tú te has educado con personas que sí lo tienen, es muy difícil que no lo llegues a adquirir, quieras o no. Que te des cuenta de ello. Efectivamente. Lourdes, gracias por haber estado hoy con nosotros. A vosotros. Iñaki, enseguida nos vas a hablar sobre también esa vertiente legal que tiene la religión, porque la tiene, ¿verdad? Claro, todo tiene vertiente legal. Todo. Por eso estás aquí con nosotros. Iñaki, enseguida hablamos sobre ello, si te parece, ¿vale? Bien. Enseguida, pero antes nos vamos a ir con Íñigo León, que nos va a decorar una caja y no sabéis cómo la va a dejar. Hola Anchi, hola amigos, hoy vamos a hacer una cosa sencillita, como siempre, pero en este caso va a ser una cosa decorativa muy interesante. Una cajita que le vamos a cambiar el aspecto y nos va a quedar fenomenal para colocarlo en cualquier rincón del hogar. Vamos a comenzar por colocarle un bastidor a la tapa. La tapa, si veis, si lo colocamos en la caja, puede deslizarse. Con el bastidor lo que vamos a hacer es que esa tapa quede perfectamente fija. Tenemos unos listones que vamos a encolar con cola blanca y luego lo que vamos a hacer, ya veréis, es pintar toda la cajita y darle un toquecito muy especial. En este caso estos listones están cortados a medida perfectamente para que con la cola queden adheridos. Bueno, pues tenemos la tapa y lo que vamos a dejar es secando la cola para que se fije perfectamente. Vamos a ir con la caja, con el interior de la caja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar el interior de la caja con pintura martelé. ¿Qué es pintura martelé? Bueno, no es una superficie lisa. En este caso veis que hay como unos puntitos. El martelé lo que hace es imitar al hierro martilleado. Y veréis qué efecto tan interesante va a dar en la superficie. Utilizamos dos elementos, el rodillo y la paletina. La paletina para los rincones de la caja. Y luego las superficies lisas las pintaremos con el rodillo. Le damos bien de pintura y vamos con el rodillo. Al principio no veréis el efecto, pero ya veréis cuando seque el martelé qué efecto tan interesante y tan diferente. El interior de la caja y de la tapa ya han secado y ahora lo que vamos a hacer es forrar el exterior. Tenemos técnicas muy diferentes, estamos enseñando un montón de ideas. Hoy lo que vamos a hacer es forrarlo con vinilo. Veis que los cuadraditos al final nos marcan unas alineaciones horizontales y otras perpendiculares. Bueno, pues estas alineaciones las vamos a ir fijando. Eso sí, dejamos un sobrante en cada una de las caras. Recordar que la lámina vinílica en la parte de atrás tiene una protección. A la vez que voy retirando la protección, lo que voy a hacer es ir fijando la lámina vinílica. Para ello lo que voy a utilizar es una paletilla de plástico. Tiráis de la parte trasera y vamos fijando, siempre que no quede ninguna burbuja, del centro hacia los laterales. Y veis, si tiramos el protector, esto queda perfectamente, de una manera sencilla. Si vemos que queda cualquier burbujita, lo repasamos y perfecto. Bueno, veis, en este caso nos ha quedado los cuadraditos que los hemos alineado perfectamente con los cantos de la caja, ¿eh? En este caso vamos a colocar, como hemos dicho antes, una lámina similar pero con una tonalidad un poco más, veis, un marrón más oscuro, y ese marrón oscuro tiene los mismos cuadraditos. Aquí está el kit de la cuestión. Lo que vamos a hacer es casar los cuadraditos del tono oscuro con los del claro. Lo fijamos en un extremo y en el otro extremo lo que vamos a hacer es mantener esa alineación. Parece ser que lo tenemos ahí bien. Y vamos a ir eliminando el sobrante. Si vemos que tenemos cualquier problema, luego lo vamos a ir fijando. En este caso veis que nos están quedando unas burbujillas. Vamos a eliminar las burbujas y si tenemos cualquier problema, soltamos la lámina. Para eso tenemos esta lámina vinílica y la fijamos perfectamente. Esta alineación nos ha quedado bien. Vamos a ver la otra alineación. Tiramos de ella y en principio vamos fijando del centro para los extremos. Igualmente, si al final la alineación horizontal esta no nos casa, veremos cómo lo modificamos. Con un poquito de suerte, todo va perfecto. Bueno, pues eso lo vamos a hacer en las cuatro caras igualmente. Vamos a eliminar primero el sobrante de la tonalidad clara y preparamos los otros laterales. La composición nos ha quedado perfecta. En la base, esa tonalidad clara con las franjas de tonalidad más oscura. Y en la tapa,
esa tonalidad oscura con esas franjas en tonos claros. Y además los cuadraditos que nos dan una unidad a toda la composición. ¿Qué nos quedan? Dos cositas. Por una parte, los tiradores en la tapa, una ligera presión y atornillamos. Al principio habrá que tener un poco de cuidado y cuando tengamos el tirador ya introducido, dando vueltas, nos va a entrar perfectamente. Con ayuda de los tiradores podremos levantar la tapa. Además le vamos a dar un toque especial. Le vamos a colocar unas ruedas con unos frenos y la vamos a poder desplazar a donde queramos. Le damos la vuelta para colocar las ruedas y con ayuda de unos tirafondos vamos a plantear la primera rueda, la colocamos más o menos en los vértices y a por ello. Tirafondos, lo fijamos y esta caja está lista para usar. El resultado es sorprendente y muy interesante. Sorprendente porque vemos que al secar el martelé da ese aspecto de metal martilleado. Y por otra, la composición que hemos creado, esa composición con tonalidades diferentes, pero siempre con esos cuadraditos que le dan una uniformidad. Otra cosita interesante, las ruedas, que vienen con freno. Fijamos estas palanquitas, en este caso, la otra, y fijando dos ruedas, esta caja ya no se nos mueve. ¡Qué preciosidad! La verdad es que hoy nos ha quedado una cosa, vamos, y como estas cositas, todos los días, mañana nos vemos aquí. Seguimos en Sabor de Hogar. Ha llegado el momento de hablar sobre esa vertiente legal que también tiene la religión, la educación religiosa en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Iñaki Velasco, buenos días de nuevo. Buenos días, Anchi, de nuevo. ¿Estás preparado para responder a esas preguntas que nos hacen nuestros espectadores todos los días? Bueno, pues vamos a ver esa primera pregunta que está relacionada con este asunto del que estamos hablando hoy en Sabor de Hogar. En el colegio de mis nietos no comparten la religión. ¿Yo como abuela puedo exigir que la den? Estas abuelas de hoy en día, ¿cómo se implican en la educación de sus nietos? Pues sí, vamos a ver, el tema de la religión, los colegios están obligados a tener esa asignatura a disposición de los alumnos. Es decir, que si hay cualquier alumno en el que los padres optan porque su hijo estudie esa asignatura, el colegio tiene que prestar o tiene que dar esa asignatura. Con un solo alumno que haya, el colegio tiene que dar ya esa clase de religión. Eso es obligatorio el tener esa asignatura para los colegios y es optativa para los alumnos el poder elegir por la asignatura de religión en sus colegios. Creo que hay por ahí también alguna sentencia curiosa al respecto, ¿verdad? Hoy tenemos también una sentencia muy curiosa y es un colegio en el que había muy pocos alumnos que habían optado por la asignatura de religión, con lo cual pues al colegio no le salía para nada rentable el tema de dar esa asignatura, ¿no? Entonces pues lo que estuvieron fue haciendo una especie de moving a los profesores de religión y les obligaban a dar las clases en los váteres, en las salas de calderas, o sea, en unas condiciones bastante precarias como para poder dar una asignatura, ¿no? ¿Y qué ocurrió, Iñaki? Bueno, pues estos profesores demandaron al centro y ganaron el juicio porque se entendía que era una situación que además estaba no solo humillando ya a los profesores, sino incluso a los propios alumnos también. A los propios alumnos, porque dar clase en el baño, en la sala de calderas... Pues creo que no es el mejor sitio, desde luego. No es el mejor sitio, desde luego, ni para la clase de religión ni para ninguna otra clase. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. No sé si nos quieres hacer alguna pregunta o contarnos alguna anécdota. Bueno, yo tenía una pregunta para Iñaki. Muy bien. Mira, mi pregunta es la siguiente. Si se supone que los colegios son laicos, ¿cómo es que a las niñas árabes les dejan llevar velo? Una pregunta que durante mucho tiempo estuvo ahí, ¿verdad? Levantando bastante crispación. Por cierto, ¿no nos has dicho tu nombre? Bueno, me llamo Juan. Juan, ¿y desde dónde nos llamabas? Desde aquí, de Santander. De Santander, Juan. Pues gracias y estate atento porque enseguida te responde Iñaki, ¿vale? Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Menuda preguntita. Menuda la pregunta del millón. Han ido a pillarte ahí. Sí, bueno, a ver, el tema del velo pues ha causado bastantes ampollas y bastantes problemas, ¿no? Pero quizás yo creo que está un poco sacado de quicio, de contexto, ¿no? Porque al final pues se le da mucha publicidad.
Entiendo que no deja de ser un problema, pues, al final de civismo, ¿no? Quiero decir, igual que, sobre todo de cara a los niños, de poder el niño diferente o el poder hacer con ese tipo de vestuarios una especie de distinción o que le puedan hacer una especie de apartheid a los niños, ¿no? Igual que no se permite en muchos colegios el ir, por ejemplo, pues en chancletas, en bermudas, sí, o el llevar un tipo de vestimenta que pueda inducir. ¿Un colegio puede prohibir estas cosas? Puede establecer unas normas de comportamiento dentro del centro. Yo claro. sé que en nuestro país, por ejemplo, en algunos colegios se ha prohibido a las niñas, a las adolescentes, que vayan enseñando el tanga. Claro, y por ejemplo ahora está habiendo muchos problemas con los móviles y entonces hay muchos colegios que están adoptando una serie de normas en las que se establece que no se pueden utilizar móviles. Quiero decir que al final se trata de normas de comportamiento para intentar que la educación, el colegio sea eso, educar, y que los niños vayan al colegio a educarse y a aprender valores. Sí. Si al final lo que se está haciendo es, mediante un tipo de vestimenta, fomentar la división y el que no puedan educarse en esos valores, pues creo que tiene que haber unas normas de comportamiento y entre ellas de vestuario, ¿no? Educación y sobre todo tolerancia, mucha tolerancia. Gracias, Iñaki, por habernos acompañado. Y ahora vamos a ver algo curioso. Seguro que en alguna zona de vuestra casa, en alguna pared, en algún momento ha aparecido el temido moho, esas humedades. Bueno, pues nuestro compañero Pin, el Manitas, nos va a enseñar a pintar esas paredes para evitar el moho. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Todo tiene arreglo, el programa de los buenos bricoladores. Hoy vamos a tratar un problema de humedades. Fijaros qué manchón tenemos aquí. Esto pasa porque al otro lado del muro teníamos una fisura. ¿Y qué pasa? Que cuando llueve se filtra el agua y acaba saliendo por aquí. El moho se apodera de la zona y tenemos un manchón tremendo. Lo vamos a solucionar, pero previamente hemos arreglado, como es lógico, la fisura, la entrada de agua. Eso quiere decir que cuando vuelva a llover no vamos a tener este problema. Ahora nos vamos a poner manos a la obra usando un limpiador antimoho, un fungicida, vamos. Si no queréis usar un producto específico como este, pues lejía, rebajada con agua, que funciona perfectamente. Nos ponemos los guantes, como siempre, y ya os habéis fijado que tenemos nuestra manta especial para pintores, porque no queremos deteriorar el suelo. Rociamos la esponja. Bien, aquí no hay problema de pasarnos con la cantidad. Y vamos a empezar a limpiar. Como se puede apreciar, el fungicida actúa y elimina los restos de humedad de una manera notable. Pero evidentemente todavía quedan algunas partículas y además esto hay que solucionarlo dándole una capa uniforme que iguale con el color. Lo primero que vamos a hacer es masillar las imperfecciones. Fijaros, aquí tenemos algunas partes que saltan con mucha facilidad. Con ayuda de una espátula eliminamos, pasamos un poco la espátula. No se trata tampoco de meter la espátula con saña, simplemente todo lo que salga con facilidad hay que quitarlo. Y ahora, con una masilla normal y corriente, que puede ser o en tarrina o de estas otras masillas en tubo, para capa gruesa, para capa universal, vosotros decidís. Si los boquetes que tenéis son muy grandes, utilizarla de capa gruesa. Que son muy superficiales, pues la masilla universal, que es para capas más finitas. Nosotros vamos a usar en tarrina por comodidad, simplemente. Esta masilla viene ya batida, pero siempre es interesante batirla un poquito más para que se vuelva más homogénea. Y capita finita. Que aunque después vamos a lijar, pero cuanto menos trabajo tengamos, mucho mejor. Si damos una capa muy gorda y con muchas imperfecciones, pues luego eso es trabajo extra. Si veis que en algún momento queda todavía fundido y que la merma de la masilla va a ser muy acentuada, procuramos dar una segunda mano cuando haya secado bien. En este caso yo creo que no va a ser necesario. Cuando la masilla ha secado, suele ser unas 2 o 3 horas, aplicamos la lija para, sobre todo, quitar esas pequeñas estrías que quedan del paso de la espátula. Y podemos empezar a pintar.
Vamos a utilizar una pintura especial antihumedad, porque como he dicho antes hemos solucionado el problema, pero siempre va a quedar esta zona un poco dañada de haber tenido el agua en el interior. Para evitar que ese agua que aún queda nos pueda salir fuera, es mejor usar un producto de este tipo. Usaremos una brocha y el rodillo de lana. Vamos a echar aquí en la cubeta, ahí está, para no mancharnos. Recogemos un poco, recortamos con la brocha. Fijaros, el rodapié, que es también de barro, no lo hemos protegido porque en el rústico se acostumbra a pintar por encima. Lo que hacemos es recortar dejando simplemente que la brocha pase por encima y fijaros, no hace falta proteger porque es muy sencillo de aplicar y no manchamos. Una vez que hemos recortado, pasamos el rodillo, lo impregnamos bien para que tengamos una cantidad suficiente de pintura y vamos aplicando. Este rodillo es pequeño porque la superficie que tenemos no es muy exagerada. Si fuese una pared grande, usaríamos el mismo tipo de rodillo, pero de una dimensión mayor. Y nuestra mancha de humedad es historia, amigos. Bueno, mientras termino, me despido. Os dejo. Mañana nos vemos. Hasta luego. Vaya mascota nos ha traído hoy nuestro veterinario Javier Miner. Buenos días. Buenos días, Anchi. Estaba despacito pero segura, ¿eh? Sí, estas además cuando empiezan a andar ya no paran. Sí, sí. La has soltado y mira, tiqui, 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 como la dejemos, se va de la mesa. Son muy constantes, sí. ¿Quién es esta? Pues esta tortuga es una tortuga acuática. Una tortuga acuática de agua dulce y se llama Cleopatra. ¿Esta no será de esas tortuguitas pequeñitas que a todos nos han comprado alguna vez? Que son efectivamente. Así. Estas son las famosas tortugas de Florida, que hay en las tiendas de animales, que hay en unas peceras pequeñas, hay miles. Sí, ¿y esas tortugas se convierten en esto? Estas son las tortugas de Florida y son de oreja roja, como esta. Sí. Y hay unas que tienen una raya amarilla, se llaman de oreja amarilla. Y algunas llegan a ese tamaño, ya mucho más no. Algunas crecen un poco más, pero ya no mucho más. Lo que pasa es que la mayoría se mueren porque no se les cuida, porque lo quiere el niño. Pero si las cuidamos bien, conseguiremos una mascota de este tamaño. Sí. Casi nada. Bueno, yo sé que hay tortugas también de otras especies, ¿verdad? Marinas, sí. Marinas. Sí. ¿Y tú las conoces muy bien? Bueno, algunas sí. Oye, pues vamos a verlas un ratito. Vale. Y enseguida nos sigues hablando de Cleopatra, que además tiene una historia curiosa. En su caparazón le han colocado un plastón aquí de fibra de vidrio, ¿verdad? Que enseguida nos va a contar Javier por qué le han hecho esta pequeña operación a nuestra tortuga. ¿Saben que las tortugas de mar son grandes navegantes? Pueden migrar hasta lugares muy lejanos recorriendo miles de kilómetros. Este es el caso de las dos tortugas marinas que habitan temporalmente en este acuario. ¿Estas tortugas marinas exactamente dónde proceden? Vienen desde el Caribe, desde la zona tropical más o menos. Aprovechan una corriente que hay desde el Golfo de México hacia esta tierra y nos aparecen aquí. ¿En qué condiciones llegan? Pues realmente bastante malas. Siempre llegan en el invierno más o menos y muchas de ellas con una infección en el pulmón. Les alimentamos, también pues verificamos un poco todos los riesgos que tiene o las enfermedades que tiene y les curamos.